Bueno, mis amigos, el tema de hoy, de suyo sumamente importante, se lo debía a algunos directivos del CIMA y se lo debía a algunos miembros del CIMA. Varias veces me habían pedido que hiciese una exposición acá sobre la Biblia. Y quiero decirles que lo de hoy es apenas un resumen, es apenas una exposición muy simplificada de lo que puede constituir, y de hecho ha sido así varias veces, un seminario completo de varios días o de varias jornadas, dada la enorme importancia y significación del tema, de lo que significa esta obra fundamental de la cultura universal y muy particularmente de la cultura occidental. De modo que les reitero que esto de hoy va a ser apenas una semblanza, una visión muy resumida, y quizás en otra ocasión podamos desarrollar algunos temas de lo que se refiere al análisis crítico de esta obra, lo podamos desarrollar en otra oportunidad con más amplitud. Bien, yo comienzo por decirles, por remarcar la importancia de la obra, la Biblia. Es sin duda el libro que mayor influencia ha ejercido en la historia de la humanidad. No solo en el mundo occidental, donde es esencial, sino la cultura mundial a lo largo de más de 2000 años. Más de 2000 años. De modo que es una obra sin la cual no se puede entender al ser humano y a la cultura en su evolución, en su proceso civilizatorio. Y no solamente por la influencia obvia de carácter religioso, es la base fundamental de dos religiones, el judaísmo y el cristianismo, en todas sus variantes, indirectamente del islamismo también. Pero además de esta influencia en el orden religioso, la Biblia tiene pues un peso muy importante en el orden histórico. Por no dejar de mencionar su enorme importancia en el plano de la literatura, en cualquiera de sus géneros, en prosa o en verso, la influencia enorme que ha tenido en el arte, en la pintura, en la escultura, en todas las manifestaciones plásticas, la influencia enorme que ha tenido en los usos, costumbres de carácter moral de los pueblos, de modo que sin duda que estamos ante una de las referencias esenciales de lo que atañe al ser humano. Por ello le damos tal importancia a que las personas se interesen por conocerla, por leerla, por examinarla. Y no digo por creerla, porque eso corresponde al ámbito de la fe, que no es el nuestro. Nuestro ámbito es esencialmente el de la razón, el de la historicidad, el de la manifestación del intelecto, de la cultura, del sentimiento, pero sin dejar de reconocer la extraordinaria importancia que tiene para el mundo de la fe, del creyente. A partir de acá, lo primero que quiero decirles es que la Biblia no es exactamente un libro. La palabra griega, Biblia, es un plural, biblión, es un conjunto de libros. Y esto no es un dato menor. No es un libro, es casi una biblioteca. Es una colección de libros. Los historiógrafos y agiógrafos han identificado no menos de 125 autores en la elaboración de la Biblia. 125 autores
provenientes de lugares diferentes y de épocas diferentes. Al menos abarcan 6 siglos, 5 siglos antes de Cristo y el primer siglo de la era cristiana. Estamos hablando de más de un centenar de autores diferentes en su forma de pensar el mundo, diferentes en su formación, diferentes en su educación, diferentes en su estilo literario, lo que hace, por lo tanto, y esto es lo primero que a algunos no les suena o nunca lo han escuchado, lo que hace que la Biblia sea un libro de libros desiguales y no uniformes. Y quienes han leído la Biblia, y yo reitero el llamado a leerla, saben que se trata de autores muy diferentes entre sí, con distinta formación, con distinta educación, con distintas visiones del mundo. Y es por eso que no se trata de una obra que mantenga un tono de uniformidad. Y esto es, repito, demasiado importante para comprender la obra. El segundo elemento como premisa de este análisis es que la Biblia comienza por la tradición oral. Con los años, lo que se transmite oralmente termina siendo fijado por la escritura. Y en el área de la comunicación, todos sabemos cuánto de riesgo interpretativo, hermenéutico, tiene la tradición oral. Porque aquel dijo que el otro le dijo para que se lo dijera al otro que lo va a decir. Y en ese camino comunicacional hay estaciones, hay diferencias, hay incorporaciones, hay omisiones, hay interpolaciones. Hasta que luego algunos lo fijan en la escritura en determinada lengua, para que luego sea posteriormente la obra o las obras traducidas. ¿Qué tenemos, por lo tanto? En el Antiguo Testamento, luego hablaremos de la estructura de la Biblia, en el Antiguo Testamento tenemos esencialmente, además de la tradición oral, las primeras recolecciones de esas narrativas en hebreo, en el idioma hebreo, luego con algunos añadidos de arameo, que posteriormente fueron pasados al idioma dominante de la antigüedad, el idioma griego. Y en lo que atañe al Nuevo Testamento, las primeras informaciones son de la tradición oral, de quienes escribieron sobre lo que oyeron de otros que fueron testigos de lo que Jesucristo dijo. Y lo hicieron, los que escribieron, lo hicieron en griego. Luego fueron traducidos esos textos a la lengua dominante posterior, que fue el latín. Y solo siglos después hubo la traducción del latín a las lenguas romances, a las lenguas neolatinas. Entonces, el proceso comunicacional es muy complicado. Hay muchas estaciones y muchos traductores. Y no les voy a recordar aquí el viejo adagio italiano de traduttore traditore, que se suele aplicar a que el que traduce de alguna manera traiciona, porque le quita, le pone, le agrega, lo modifica. De modo que es un libro con esa complejidad. Y por ello vale la pena, pues hoy no hay tiempo para ello, recordar cada evento histórico. Apenas yo quisiera remarcar esto, para que ustedes se den cuenta del problema que implica lo de las traducciones. En los primeros siglos de dominación cristiana, por lo menos los primeros 3 siglos, del siglo IV, la Biblia solo podía ser leída en griego o en latín. ¿Y quiénes leían griego y latín? Los sectores de las clases, la minoría culta de la sociedad, los mismos sacerdotes y los copistas
y las personas cultas. El pueblo llano, hablaba sus lenguas neolatinas, lenguas romances. La iglesia cristiana prohibía por edicto la traducción de la Biblia. Hasta que finalmente, después de la traducción latina de la Vulgata, que se llamó de la divulgación, años después aparecería un sacerdote que en Alemania se rebelaría contra la prohibición romana de que el libro no fuese leído por los pueblos, y él mismo hizo la primera traducción al alemán, que es una obra de gran calidad filológica, y a partir de allí siguieron el ejemplo otros. Se produjo el movimiento de la Reforma protestante, y la primera gran conquista del protestantismo, que hasta hoy en día hasta los propios católicos se lo agradecen a los protestantes, es haberles dado a los pueblos el derecho a leer la Biblia en su propia lengua. Como que la gran conquista de Lutero, de Martín Lutero y de los demás reformadores, fue darle el derecho a la gente de leer su libro y no tener que oírlo de los sacerdotes que se lo leían del latín. No voy ahora a especular los motivos históricos por los cuales la iglesia se oponía a que la Biblia fuese traducida, pero ustedes supondrán que obviamente tenía que ver con el deseo de mantener el control, para que la gente, las masas, solo pudieran conocer de su libro a partir de lo que los sacerdotes le leían. De modo que el protestantismo tiene como mérito histórico el haberle dado a la gente el derecho a leer directamente su libro. Bien, para leer la Biblia hay varias perspectivas, varios enfoques. El primero es el de la fe, que es el mayoritario. La gente, el creyente, en cualquier versión, sea en el judaísmo, en lo que se refiere al Antiguo Testamento, o el cristiano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cristiano católico, cristiano protestante, cristiano ortodoxo, el cristiano creyente parte de la perspectiva de la fe. Su definición es muy clara. La Biblia es, en mayúsculas, el libro, la palabra, y así lo denominan. Es la palabra de Dios. Y francamente, discutir la palabra de Dios, si así se admite, es difícil. Porque la criatura humana, discutir la palabra de Dios, atreverse a examinarla, es una auténtica herejía. Ahora, no todos los creyentes están en el mismo enfoque. Hay que hacer una diferenciación entre el creyente, que admite que la Biblia es un libro inspirado por Dios, es un volumen de la ley sagrada, como se dice en algunos otros escenarios, y que inspirado por Dios tuvo la intermediación de los hombres, y por lo tanto tiene esa inspiración divina, pero no por ello se debe dejar de lado el análisis histórico, racional de algunos textos. Frente a eso está la otra perspectiva de la fe, que es la que conduce al fanatismo. Hoy en día está más esta perspectiva en sectas que en las grandes religiones, al menos oficialmente, porque parten de lo que se llama la literalidad, o sea, el examen, la aceptación literal de la Biblia. Literal significa al pie de la letra, sin un punto ni una coma que quitar ni agregar. Esa interpretación literal es la que ha dado origen a toda suerte de conflictos, de anatemas, de excomuniones, de persecuciones, de guerras de religión,
de crímenes en nombre de Dios o de la Biblia, en fin, ha llevado a extremos terribles en la historia de la humanidad, donde los que así actúan sienten que ellos en sus manos tienen un instrumento que les autoriza a acabar con todos aquellos que no admitan lo que ellos creen, porque ellos tienen la voz de la verdad de Dios. Bueno, y por supuesto hay otras perspectivas mucho más laicas, racionalistas, culturalistas, antropológicas, arqueológicas, historicistas, librepensadoras, esotéricas, que permiten una visión muy plural del análisis de la Biblia. Entonces, yo siempre le dejo a mis oyentes, los dejo para que cada uno, de acuerdo con la libertad de su conciencia, se ubique en el plano que desee. Hay distintas posibilidades, hay un abanico de opciones, desde la fe que surge de la interpretación literal de la Biblia, de que la palabra de Dios está allí exacta, para quienes no valen argumentos de que ha habido tradiciones orales que se han cambiado, de que no valen argumentos de traductores, no valen argumentos de que hay concilios que han puesto libros, hay concilios que han quitado libros, hay religiones que aceptan unos libros, otros que no los aceptan, sino que eso que está ahí es la palabra de Dios. Y eso hay que seguirlo al pie de la letra, e incluso condiciona la salvación a esta fe. El mensaje es muy simple, desde el punto de vista del marketing es muy simple. Tú quieres salvarte, cree. Tú quieres salvar tu alma, ahí tienes el libro de Dios. No necesitas más nada. E incluso no te pongas a leer muchas más cosas diferentes. Y de hecho, hay millones de creyentes, sobre todo agrupados en determinadas sectas, movimientos religiosos, que el único libro que leen es ese, además de algunos libros de contabilidad o profesionales, para quienes la cultura universal representa poco ante su libro y su verdad. Bueno, hay quienes se ubican en esa perspectiva. Hay quienes se ubican en la orientación de la fe, pero con más racionalidad, que admiten que siendo la inspiración de Dios la que está en el libro, sin embargo es obra humana, y por lo tanto hay elementos que deben ser tomados con cuidado. Hay elementos que, en lugar de ser tomados al pie de la letra, deben ser considerados como alegorías, como símbolos, como mensajes que pueden tener otra manera de ser entendidos. Y otras personas ya se ubican en el plano de la historia, de la cultura, para examinar este libro sin negar su importancia, pero entender como una obra humana, tan humana como los demás textos sagrados de las demás religiones. Porque al creyente en la Biblia se le olvida que hay miles de millones de seres humanos que tienen también su respectivo libro al que atribuyen autoría de Dios. Así el Corán, o así otros libros en otras tradiciones religiosas. De modo que está por discutirse otra vez, volver al punto de partida de entonces cuál es el verdadero Dios que escribió ese verdadero libro. Por lo tanto, regresamos al punto de que todo depende del creyente. Por supuesto, del creyente, de su influencia familiar, del contexto cultural, del lugar donde nació, vivió, se crió, se educó, o de las influencias que ha tenido en su vida. Y a todo eso colocamos la perspectiva del libre pensador, que es capaz de apreciar la belleza de un libro como la Biblia, entendiendo sus desigualdades, entendiendo sus diferencias,
entendiendo que es una obra humana, entendiendo que Dios no escribe libros, que no es escritor, ni poeta, ni ensayista, nada por el estilo, que la fuerza creadora universal, el gran arquitecto del universo, la fuerza cósmica del universo, no es un ensayista, ni un novelista, ni un poeta, ni un ser humano, un espíritu que anda por allí, sino es una fuerza universal ajena a las características humanas. Y que por lo tanto los libros, igual que las religiones, igual que cualquier elemento que conozcamos de carácter cultural, es obra humana. Por supuesto, quien les habla se ubica en esta perspectiva, que es la perspectiva que enseña, por cierto, la doctrina espírita. La visión de Allan Kardec y sus continuadores está en esa onda de examinar la Biblia, dándole su valor ético, moral, social, histórico, jurídico, político, literario, artístico, pero al mismo tiempo entender que es una obra humana, profundamente humana. Y de ello mencionaré algunos elementos para el análisis de ustedes. Bien, dicho esto, vamos a recordar un poco cuál es la estructura de la Biblia. Los que estén presentes y la han leído parcial o totalmente, entenderán fácilmente este esquema. Quienes no la han leído, aunque la oigan hablar de ella o la citen de vez en cuando, aún sin haberla leído, es una invitación a que la lean. Como ustedes saben, la Biblia es una recopilación de dos grandes volúmenes, que se suelen llamar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento es una palabra griega, que significa algo así como alianza, pacto. Entonces el esquema es este: el Antiguo Testamento sería el pacto que hizo Dios con los hombres por medio de Abraham, y el Nuevo Testamento sería el nuevo pacto que hizo Dios con los hombres a través de Jesús. Esa es la idea. El Antiguo Testamento está formado por 45 libros, en su versión actual me refiero, la versión ya de hace varios siglos. 47 libros, 47 libros, 45 libros. El Antiguo Testamento, 45 libros, el Nuevo Testamento, 27 libros. Esa es la estructura, son en total 72 libros, 45 y 27. La estructura básica es esta. Los primeros 5 libros forman lo que los hebreos llaman la Torá, la ley, y el cristianismo llama el Pentateuco. 5 libros en griego, 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros, aunque parecieran responder a una unidad conceptual, no es tal. El Génesis es un libro de carácter, a través de mitos y fábulas y alegorías, tiene un sentido cosmogónico. Es decir, trata de interpretar cómo pudo ser el origen de las cosas, del cielo y de la tierra, el origen de la vida, el origen del ser humano, a través, repito, de mitos, de fábulas, de leyendas y de narraciones. En cambio, los otros 4 libros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son historias del pueblo judío. El exilio, la persecución contra los judíos, el retorno de ellos a la tierra prometida, censos de población, por eso se llaman números, el Levítico, el Deuteronomio, las primeras leyes. O sea que estos 5 libros están agrupados en el Pentateuco o en la Torá, pero, y por eso responden a la tradición judía, el primero es totalmente distinto a los otros 4. El primero, en apenas un capítulo, apenas se despacha nada más y nada menos que el origen del universo, la formación de las estrellas, la formación de los planetas, el origen de la tierra, el origen de la vida y el origen del hombre, en un capítulo. En cambio, los otros 4 libros son detalles y detalles de los censos, las 12 tribus de Israel, los pueblos, las leyes, las costumbres, los usos, todo eso.
pero ustedes se darán cuenta que en un análisis de discurso no corresponde, no hay relación entre el primero y los otros 4, aunque estén en un bloque, porque nada tiene que ver una narrativa tipo cosmogónica con unos libros de carácter cultural, jurídico, de usos y costumbres. Bueno, además de la Torá o Pentateuco, tenemos en el Antiguo Testamento los llamados libros históricos, es decir, libros que se refieren a hechos relacionados sobre todo con Israel y aquellas sociedades de la época, y las persecuciones que tuvo el pueblo de Israel, las relaciones con los reyes de Israel. Ahí nos vamos a encontrar con una cantidad de libros, como el de Josué, por ejemplo, y otros más, a los cuales se les da el carácter de libros históricos. Luego vienen otros que se llaman los libros proféticos, porque el profetismo era un fenómeno muy típico de las sociedades antiguas, y en Israel tenía un valor extraordinario, al punto que se reconocía que un personaje poseía relación con Dios, y de hecho según la Biblia hablaba con Dios, a partir de que tenía la capacidad de profetizar lo que le iba a pasar a esa tribu, lo que le iba a pasar a ese pueblo, lo que le deparaba el porvenir. Y hay un grupo de libros en el Antiguo Testamento que se llaman, algunos lo llaman poéticos y otros los llaman sapienciales, o sea, libros de sabiduría. Y de hecho, en mi opinión, son quizás de los libros más bellos del Antiguo Testamento, porque son libros que tienen que ver no solo con narraciones de tipo poética, sino de carácter moral, de valores humanos y humanísticos del pueblo de Israel. Entonces son libros como los Proverbios, el libro de Job, los Salmos, y un libro muy curioso que está allí y que ha sido materia de controversia durante siglos, que es el Cantar de los Cantares. A mi juicio una obra preciosa, pero para muchísimos creyentes no tanto, ¿no? Sobre todo los que tienen una moral más cerrada, porque recuerden que el Cantar de los Cantares es una obra de un altísimo contenido sensual y erótico, escrito en un tono profundamente amatorio. Allí no hay metáforas, allí eso está atribuido a Salomón. Salomón se desvive en seducir a una joven y canta sus pechos, la acaricia, la besa sensualmente, va describiendo sus muslos, todo su cuerpo, todo su erotismo, sus besos, sus caricias, como una novela erótica de nuestros días. El libro es tan profundamente sensual y erótico que eso le costó la vida y la prisión a muchísimos personajes, sobre todo dentro del cristianismo antiguo. Pues recuerdo el caso de Fray Luis de León, el gran Fray Luis de León, que fue llevado a la cárcel simplemente porque se le ocurrió escribir una novela, un romance, a partir del Cantar de los Cantares. Este fue uno de los libros, por cierto, que más ejerció influencia para que la Iglesia tratara de impedir que fuese leído por los creyentes en sus lenguas naturales, porque es una obra, un texto absolutamente erótico. Y de paso, como lo dice en el libro de Reyes, el Salomón, pues, para decirlo en buen venezolano, se las traía el hombre. Y yo a veces he dicho, medio en broma, medio en serio, que he dudado de su famosa y proverbial sabiduría, porque se le atribuye allí a Salomón nada más y nada menos que 700 reinas
y 300 concubinas. Entonces yo digo que no hay mucha sabiduría en un hombre. Así, porque si uno con una tiene que guapear, con una tiene que cumplir, imagínense ustedes con 300 concubinas, con lo que exigen las concubinas. Ya que no tienen los derechos oficiales, pues tienen otros derechos. Entonces, bueno, así estamos con el Antiguo Testamento. Palabra de Dios. Sí y no. Si todos somos, en una visión panteísta, criaturas de Dios, pues también lo humano, lo sensual también es de la divinidad. Dicho así. Ahora, que Dios haya escrito eso, vaya usted a saber. Vaya usted a saber. De hecho, quiero que ustedes sepan que el surgimiento durante siglos y siglos en el judaísmo y luego en el cristianismo de sectas poligámicas se basa en elementos bíblicos que justifican la poligamia en muchísimos de sus grandes profetas. Eso no fue casualidad. La monogamia es una conquista de la civilización, pero la poligamia, que ha existido siempre, abierta, legal o escondida, la poligamia tiene perfecto fundamento bíblico. Por eso insistiré siempre en esta exposición que guiarse en el análisis de la Biblia, en la lectura bíblica al pie de la letra, da para todo. Da para todo. Da para todo. Bueno, mientras que el Antiguo Testamento va desde el origen del universo, desde las estrellas, el origen de la tierra, el origen de la vida y el origen del hombre sobre la tierra, más luego toda la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel, el Nuevo Testamento fundamentalmente está limitado al primer siglo, los primeros 100 años después del nacimiento de Jesús. Jesús de Nazaret, a quien se prefirió llamar, según la versión de la religión, Cristo, que es un apelativo. Se llamaba era Jesús, pero con la idea de conectarlo con la divinidad, pasaron a llamarlo Jesús el Cristo, o sea, el ungido, el que viene de Dios, el Mesías. Pero su nombre era Jesús. Entonces tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos los evangelios, es decir, la buena nueva, la vida de Jesús. Tenemos los hechos de los apóstoles, atribuidos a uno de los evangelistas, a Lucas. Tenemos las cartas, que son una magnífica demostración del género epistolar, sobre todo las cartas paulinas, las de Pablo, Saulo, además de algunas otras cartas de Pedro y otros más. Y al final de la Biblia, un libro extraño, sorprendente, que no cuadra muy bien en la estructura, en el contexto de toda la obra, pero está allí para terminar. Un libro que algunos llaman esotérico, simbólico, ocultista, profético, en todo caso muy extraño, que es el libro del Apocalipsis o libro de la revelación. Quienes han leído el Apocalipsis saben que eso da para todo tipo de interpretaciones, hasta el extremo de que las personas cuya visión sucumbe mucho a la antirreligiosidad o al anticlericalismo, que no es nuestra visión. Nosotros nos limitamos a la visión crítica, pero dentro de esas posiciones anticlericales se valen del Apocalipsis para hacer una analogía entre las alegorías que están planteadas allí, supuestamente por Juan, que sería
el que lo escribió, y la propia corrupción y profanación de la Iglesia Católica. Entonces, porque se habla de una bestia que llegará a ejercer un gran dominio sobre el mundo, sobre las mentes de las personas, que quien quiera tener entendimiento, que sepa que lo identifique por un número. Ese es el famoso número 666, que si quiere saber ubicar a la bestia, sepa que tiene 7 montes. Saben que Roma está sobre 7 montes, 7 colinas, y así por consiguiente. Y hacen unos ejercicios numéricos, cabalísticos, para identificar a esa bestia que producirá tal dominio y corrupción de lo sagrado, hasta que finalmente sonarán las trompetas del Armagedón, vendrá la guerra definitiva, y por fin, después de esa guerra, el planeta será limpiado de todos los corruptos y de todos los profanadores, y quedarán entonces los salvos. Por cierto, que allí se habla hasta de un número de cuántos se van a salvar. 144.000 personas, nada más. Y nosotros que llevamos por más de 7.000 millones de habitantes, imagínense ustedes, cuando se escribió aquello y se creía que la población del mundo era de 200.000 personas, tenía lógica, ¿no? Tenía alguna razón, pero se salvaron 144.000, o sea que ni siquiera los miembros todos de una misma secta caben ahí. Esa es la estructura de la Biblia, con sus altos y sus bajos, con su belleza literaria, sus narraciones, sus momentos épicos, líricos, dramáticos, sus cartas, sus documentos, sus alusiones metafóricas, alegóricas, sus simbolismos. Esa es la Biblia. Entonces la pregunta es, para una persona que piense, ¿dónde me ubico y con qué me quedo? Si la persona actúa de manera relativamente cómoda, no debería ponerse a estar inventando mucho, ni siquiera debería estarme oyendo aquí. ¿Para qué inquietar la mente y angustiarse? Tengo aquí la fe y la salvación, lo tengo todo. Dios es mi Señor y nada me faltará. Aquí voy, con mi libro. Cada vez que tenga algo, abro al azar una hoja y lo que salga allí es bueno. Independientemente de quién lo dijo, dónde lo dijo, cómo lo dijo. Entonces, quienes tienen miedo al infierno, quienes tienen temores al demonio o a los demonios, nunca he sabido si es en singular o en plural, pues esta es su salvación. Las personas que decimos, momento, si yo soy un ser humano, tengo derecho a razonar, si Dios me dio las razones para emplearla, yo tengo derecho a decir si esto me parece o no me parece, pues para ellos valdría la pena intentar incursionar en análisis desde todas estas vertientes, ¿no? Sin caer en los extremos, que es la sugerencia que yo hago. Un extremo es la aceptación acrítica que lleva al fanatismo. Ese es un extremo. El otro extremo es la negación acrítica, la negación de todo. Quienes niegan cualquier valor a la Biblia, la consideran unas narraciones sin fundamento, y hasta niegan hasta la existencia histórica de los personajes allí mencionados, de todos, e incluso la negación de la existencia histórica de Jesús. Ese es otro extremo que también conduce al fanatismo. Y quienes pueden colocarse en una perspectiva serena, tranquila, de análisis racional, es decir, vamos a ver todo esto en el contexto de lo que es humano, histórico, social, cultural, para entender por qué las cosas allí están dichas de esa manera. Por ejemplo, cuando uno lee el Génesis, repito, que no fue escrito por ningún hombre de ciencia a la época, que no había mayor
sino algunos pocos. En el nombre del Génesis bíblico, la Iglesia condenó la evolución de la ciencia. ¿Cuál fue el problema que se presentó desde el siglo XVIII y luego el siglo XIX, sobre todo, con la doctrina de la evolución de las especies? Pues que ante las evidencias recogidas por Lamarck, por Darwin, por la ciencia, que hoy en día nadie discutiría, acerca de la evolución de la vida, la aparición del hombre y la evolución del hombre, hasta nuestros días, pues se anteponía el hecho de que, según la narrativa de los 6 días, hasta que en el 7º Dios, que también se cansaba, descansó, pues fue creando los animales y luego creó al hombre tal cual lo conocemos hoy. Con ese texto hubo una arremetida durante siglos, todavía la hay en menor medida, todavía la hay, pero en menor medida, contra el descubrimiento científico de la evolución. Ahora, hoy en día la mayor parte de los teólogos, que son gente muy inteligente y muy estudiosa y pensantes, reconocen que fue un error haber enfrentado a la ciencia con el libro del Génesis en la mano. El Génesis es un libro poético, un intento de entender cómo aparecieron las cosas sin ninguna pretensión científica. Entonces el error no está en el Génesis, el error está en las instituciones religiosas o en la gente que pretendió enfrentar a la ciencia con este texto, hasta que finalmente pues se comprende que no existe, visto así, no debería existir esta contradicción. Aquí hay una narrativa escrita por hombres que a la altura de sus posibilidades intentaron explicar cómo aparecieron las cosas hechas por Dios. Y hoy en día es perfectamente comprensible que la evolución de la vida, desde los primeros elementos, y la evolución de las especies, y la evolución del hombre, no tiene por qué negar la existencia de Dios. Y es perfectamente comprensible. Incluso hay hoy en día cantidad de planteamientos científicos acerca de lo que se llama el diseño inteligente. Un diseño inteligente en el universo cuyos mecanismos de acción son evolutivos. Y esto se comprendió tanto así, que ya desde hace por lo menos 50, 60, 70 años, la Iglesia Católica, igual que las otras iglesias fundamentales, ya admiten perfectamente la evolución dentro del contexto de la acción de Dios en el universo. Eso fue lo que dijo Allan Kardec, por cierto, y lo que el espiritismo siempre enseñó. La existencia de Dios es perfectamente compatible con los procesos evolutivos y que la evolución no tiene por qué llevar al ateísmo. Alguien una vez recordó esto de una manera muy jocosa, cuando en un debate entre creacionistas y evolucionistas, los creacionistas sostenían pues toda la teoría del Génesis, de cómo apareció el primer hombre, la primera mujer, los primeros seres humanos, creación de Dios, y los evolucionistas sosteniendo a la luz de la antropología, de la filogénesis, de todas las demostraciones científicas, la evolución y el desarrollo a partir de primates superiores que dan origen al género homínido, al hombre. Alguien dijo, después de un debate tremendo entre esas dos posiciones encontradas, alguien dijo, pero ¿cuál es el problema? Vamos a terminar con esta discusión. Los evolucionistas tienen razón, no hay ninguna duda, venimos de los primates, venimos de un mono y de una mona, que se llamaron Adán y Eva. Ya está. Esto ejemplifica la posibilidad de conciliar una visión creacionista con la ley de evolución.
Ahora, cuando se quiere un asunto de orden de fe y de religión, con eso se quiere invadir el terreno de la ciencia, es cuando surgen los tropiezos y surge el fanatismo. ¿Qué fue lo que le hicieron al pobre Galileo? ¿Por qué la iglesia de Roma entonces a Galileo, un hombre de ciencia, muy serenito, muy tranquilito, que no quería meterse en problemas, pero que tenía un pequeño telescopio? Y Galileo le decía a los obispos, pero ¿por qué no ven por el telescopio? Y el obispo le decía a Galileo que eso es obra del demonio, el telescopio. Bueno, 500 años después, viene la iglesia romana y pide perdón públicamente por la condena a Galileo, en lo que le dignifica, porque no hay nada que más dignifique a un ser humano o a una institución que pedir perdón por un error. Como pidió perdón por haber combatido a Darwin, como pidió perdón por las cruzadas, como ha pedido, porque cuando hay equivocaciones producto del fanatismo, luego vienen las rectificaciones. Solo los fanáticos se quedan donde están. O para decirlo, perdónenme aquí una expresión un poco dura, como decía un gran pensador inglés, Bertrand Russell, él decía en una frase demoledora, él decía, solo los idiotas no cambian de opinión. Cuando uno ve los fanáticos que dicen, es que yo creo en esto y nada ni nadie me hará cambiar de opinión. Bueno, hay que recordar a Bertrand Russell. Porque al contrario, lo más humano que hay es cambiar de opinión, si hay motivos para ello. Bueno, cuando uno examina el Génesis y luego los demás libros del Antiguo Testamento y luego también el mismo Nuevo Testamento, uno se encuentra con un hecho obvio, que es que los cientos y tantos autores que han sido identificados en la redacción bíblica, todos, el 100% son hombres o fueron hombres. No hay ni una mujer. Y uno se pregunta, pero no está escrito por ella, sino sobre ella. Sobre ella. Sobre Ruth, sobre Judith y sobre otros. Todos hombres. Y por supuesto, no hay que ser muy sabio para entender por qué era la visión masculina la que impera en el texto bíblico, como en casi toda la literatura universal, religiosa o profana. ¿No es acaso por una mujer que el ser humano se perdió? El inocente de Adán fue pervertido por Eva. ¿Ah? Y el pobre de Sansón, y la mujer de Lot, con la curiosidad. Y así por considerar, bueno, Judith y Holofernes y la Salomé y Juan el Bautista. Las mujeres tienen la culpa. Es el mensaje que se deriva de la Biblia. Las mujeres tienen la culpa. Libros escritos por hombres, tan escritos por hombres que en el Decálogo el propio Dios ordena al hombre: no desearás la mujer de tu prójimo. Hoy alguien podría decir, no desearás al hombre de la otra, porque las cosas andan parejas en esa materia. Pero como estaba escrito por hombres, las legislaciones eran para los hombres. Y hay que leer Levítico, Número, Deuteronomio, para darse cuenta que las mujeres, esposas e hijas, tenían una relación de servicio con respecto a los hombres. A sus padres, a sus esposos, a sus hermanos, debían lavarle los pies, lo dice textualmente allí los textos, estaban para atenderlos, para cuidarlos, para servir simplemente de apoyo. Proveniente, por cierto, de una derivación del mito.
lo digo con todo respeto, el creyente que cree esto al pie de la letra, pues bueno, ese es su derecho. Pero en el mito de la creación de Adán y Eva, la mujer sale de la costilla del hombre. La mujer es un subproducto anatómico. Es un subproducto. Quien es creado por Dios es el hombre. Como un producto secundario la mujer. Ese mito tiene una fuerte carga semántica, jurídica, social. Tiene como decía Nietzsche, tiene un peso cultural en la historia de la humanidad. La mujer es secundaria. Y por eso la costumbre judía y luego la cristiana, que creo que hoy en día eso se ha modificado mucho, de que la mujer solo puede entrar en el templo cubriéndose con un manto para cubrir su impureza. La impureza de la mujer. Y en las normas del Deuteronomio está incluso la catalogación de la mujer impura por la menstruación. De modo que ese elemento está allí para el que lo quiera ver, el que lo quiera entender. Y así por consiguiente, cuando uno examina todos esos textos, se da cuenta, por ejemplo, de que los animales hablaban. ¿Ya no saben que los animales hablaban en el texto bíblico? La serpiente era una parlanchina. Si usted toma eso al pie de la letra, ¿cómo queda? Bueno, en el libro en Números, hacia el capítulo 20, 21, 22, hay una cantidad de capítulos. Es que esto se dice, es difícil entenderlo. Capítulos enteros dedicados a la conversación, al diálogo que tiene un hombre con su asno. Y ustedes pueden, lo que quieran, lo que ustedes quieran cerciorarse de que lo que estoy diciendo aquí es así, yo les estoy invitando a que vayan al texto. Es de un señor llamado Balaam, pero es que se faja en un diálogo con su asno, y el asno no lo quiere cargar, y él le reclama al asno, el asno le reclama a él, y ahí se la pasan un buen rato discutiendo el señor Balaam y su asno. Bueno, la gente más inteligente en este orden de los creyentes sabe que se trata de alegorías. Pero yo me estoy refiriendo al que toma esto al pie de la letra, que los hay. Millones de personas que se toman eso al pie de la letra. Y luego vamos a algo mucho más delicado. Mucho más delicado. Si en algún aspecto la Biblia es desigual, terriblemente desigual, es en cuanto a las normativas éticas. Porque mientras Moisés recibe aquellas instrucciones y en Éxodo aparece aquel mandato correcto, ético, profundo, esencial, que es no matarás, luego todo el resto de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, sobre todo los del Pentateuco, están dedicados a lo contrario. Es que uno podría pasar horas aquí leyendo eso. Jehová tu Dios te ordena arrasar con los cananeos, con los jebuseos, con los filisteos, con los amorreos, y no dejarás ni uno con vida, ni hombre, ni mujer, ni niño, y hasta sus animales los pasará al filo de espada. Estoy citando textualmente, porque yo pasé muchísimos años estudiando esto, por eso me los conozco. Hay no menos en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, por lo menos 40, 45 textos, versículos y capítulos, donde es un Dios vengativo, colérico, que ordena matar niños, mujeres, pueblos enteros, arrasarlos y acabar con ellos. Después que en Éxodo hemos leído, no matarás. ¿Con cuál nos quedamos? Por eso es que dicen al Dios te va a castigar. ¿Con cuál nos quedamos?
Entonces, lo que aplicaba jurídicamente entre el pueblo judío era la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, que es más que justicia, implica un elemento de venganza. Y cuando aparece y leemos en los evangelios la doctrina moral de Jesús, encontramos una diferencia pero abismal. Abismal. Baste solo preguntarse esto, por lo que cada uno recuerda de las lecturas o de oídas de los evangelios. Jesús, ¿alguna vez aplicó el ojo por ojo y diente por diente? ¿O la doctrina moral de Jesús era absolutamente distinta y distante de esto? Cuando a Jesús le presentan varias veces, le presentan a aquella mujer la adúltera, y entre el pueblo judío había la norma de apedrear a la mujer adúltera, al hombre no, a la mujer adúltera, apedrearla hasta que muera, ¿no? Lapidarla. Cuando a Jesús le presenta a aquella mujer, parece que dedicada al oficio más antiguo de la humanidad, y hay una poblada de fanáticos que pretenden lapidarla, apedrearla y asesinarla, y ponen a Jesús en la situación difícil frente a la antigua ley de qué hacer. Y con ese brillo espiritual de Jesús, con esa maravilla de su espiritualidad, Jesús sale de la suerte diciéndole: bueno, la ley dice esto con la mujer adúltera y pecadora, pero el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y según el texto de Mateos, no hubo uno que pudiera lanzar la piedra. Y Jesús llama a la mujer y le dice: mira, mujer, si ellos no te condenan, yo tampoco. Entonces vete. Además, como mucho has amado, también mucho has pecado, pero yo te absuelvo. Eso sí, déjate de eso. También, ¿no? También Jesús le dice que bueno, que merece los pasos. Pero hay una distancia total. Por eso, esto lo he discutido yo con muchísimos teólogos en universidades en el mundo religiosas, o financiadas por instituciones religiosas. Por eso, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son bloques diferentes. Y en alguna medida fueron de manera forzosa unidos dentro de un conjunto. Porque la moral, los valores, la ética, el humanismo que se deriva de los evangelios dista mucho de las normativas del antiguo pueblo judío. Aunque también en el pueblo judío, como lo hemos dicho, hay valores extraordinarios. Pero la moral presentada por Jesús era la moral del amor y del perdón. La otra base moral, la mosaica, era la base de la justicia y la venganza. Porque había un pueblo protegido y elegido por Dios, el pueblo de Israel. Para Jesús, el pueblo era el mundo. Y ahí está la diferencia, por cierto, la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo intrínsecamente se predica a los hebreos, y por eso nunca tuvo intención de crecer más allá. El cristianismo, a partir de Jesús, sobre todo de Pablo, se dedicó a predicar a los gentiles, es decir, a los no judíos, o sea, al resto del mundo. Y por eso el cristianismo se expandió. Son dos mensajes con proyecciones diferentes, lo que no implica, repito, que entre los profetas y grandes líderes de Israel no hubiesen grandes mensajes morales. Pero la esencia del mensaje de Jesús es una corrección. Es una corrección de aquella ley severa que regía
a la llegada de él, que era, por cierto, y eso siempre hay que remarcarlo, se le olvida a mucha gente, que Jesús era judío. Jesús no era cristiano. El cristianismo nació después de Jesús. Jesús no fundó ninguna iglesia. Jesús no fundó ninguna religión. Jesús no fundó el cristianismo. El cristianismo viene con Pablo. Jesús era judío y su intención era mejorar el judaísmo. Eso ocurre en otro contexto igual que Buda. Buda nace en el hinduismo y su intención era reformar el hinduismo. Y del hinduismo nació el budismo. No por Buda, sino por los seguidores. Muy importante que se tenga eso claro. Jesús no fue cristiano. Jesús era judío. Entonces, mis amigos, esto es un tema extremadamente grave. Yo ahora me limito a unos últimos comentarios porque esto, repito, es para un desarrollo muy extenso de esta materia. Unos comentarios para decirles que en el texto bíblico se encuentran otros elementos que permiten análisis e interpretaciones desde otras orientaciones. Por ejemplo, hay en la Biblia un conocimiento de tipo esotérico. Digo esotérico en el sentido de lo interno, de lo íntimo, de lo privado, de aquello que no está abierto a todos, sino el conocimiento del ser interior. Hay muchísimos mensajes que no pueden ser entendidos de manera abierta y explícita por la gente. De hecho, en algún momento, en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de ellos, más que de Juan, en los evangelios, varias veces cuando estos evangelistas se preguntan por qué Jesús no hablaba en forma directa, sino en forma de parábolas, varias veces ellos mismos incluyen textos en los cuales dicen, es para que de alguna manera todos pudieran entrar en el mensaje. Entonces, y porque no todos en un momento dado podrían entenderlo. Entonces Jesús acude a las parábolas para que esto permita una difusión mucho más amplia sin herir sensibilidades ni herir susceptibilidades. Y dentro de esta visión de esoterismo hay una cantidad enorme a lo largo del texto bíblico que ha dado origen a una amplia bibliografía en cuyos libros se comentan, se recuerdan, se expresan, se documentan fenómenos que hoy en día llamamos paranormales o mediúmnicos, y que eso amerita toda una lectura diferente. Fíjense, en algunos libros nuestros los hemos señalado. Uno en la Biblia encuentra cantidad de veces personas que tenían facultades especiales. Podían predecir el porvenir, podían captar el pensamiento, podían tener visiones a distancia, visiones en el tiempo, caminar sobre el fuego sin quemarse, podían transportarse espiritualmente, podían desdoblarse. Una cantidad de manifestaciones de los que típicamente se llaman fenómenos paranormales, estudiados por la parapsicología y por otras disciplinas. E incluso dentro de esta fenomenología hay una evidente manifestación de relaciones de personas con capacidades para ello con los espíritus desencarnados, los espíritus de los difuntos. Y esto siempre trajo alguna dificultad para las religiones oficiales, judaísmo y cristianismo, al no admitir dentro de sus planteamientos que estas manifestaciones pudieran ser posibles. Yo, por ejemplo, me gustaría remitirles a ustedes a una que me parece demasiado evidente. La encontramos en el libro de las Crónicas y se refiere a una experiencia donde el rey Saúl, rey judío, se encuentra con una cantidad de problemas
porque dice el comentarista del libro, dice que Dios lo había abandonado, que no se hacía escuchar ni por sueños, ni de ninguna manera, que Dios no, y que había perdido pues la buena pro de Dios. Entonces a Saúl se le ocurre buscar a una mujer que tenía fama de actuar como intermediaria con los espíritus. Entonces, según el texto bíblico, le daban el nombre de Pitonisa, que es un nombre griego, por cierto, posterior, pero está bien. Tenía capacidad para recibir esas manifestaciones. Una medium, simplemente una medium. Y es la famosa Pitonisa de Endor. Y Saúl le dice a sus emisarios que la lleven hasta el lugar donde ella vive, en Endor, y al encuentro con esta mujer, según el texto, Saúl le pide específicamente, explícitamente, le pide nada más y nada menos que se comunique con el espíritu de Samuel. ¿Quién era Samuel? El rey anterior que ya había fallecido. O sea, el rey Saúl estaba pidiendo explícitamente una comunicación con el espíritu de un difunto, un espíritu desencarnado. Y la mujer espantada, según el texto, le dice, porque Saúl no se había presentado como que era el rey, sino medio disfrazado, la mujer le dice, pero tú no sabes que el rey ha prohibido estas evocaciones. El rey ha prohibido la comunicación de los muertos o con los muertos. Y Saúl, destapándose, le dice, no te preocupes que yo soy el rey. Tranquila. Bueno, saben que el poder permite todo, antes y ahora. Pues la mujer entra en trance y se comunica el espíritu de Samuel. Pero lo que le dice es algo tremendo. Saúl le pregunta, oh Samuel, o sea, hablando con el espíritu desencarnado, no con ningún demonio. Dice, Samuel, ¿pero qué pasa? ¿Por qué ya Dios, mi Jehová, no me protege? ¿Por qué me está pasando? Y Samuel le dice, porque tú has desobedecido, porque tú has hecho esto, y le da un sermón, una recriminación tremenda, y de paso le hace la siguiente profecía. Y dice, y debo anunciarte que mañana tu pueblo será tomado por los filisteos, y tú y tus hijos ya estarán conmigo de este lado. Tal cual. Y según dice el texto, eso aconteció así. Ahí falleció Saúl y sus hijos. Yo le he preguntado a más de un obispo, un sacerdote, un teólogo, un pastor de mentalidad abierta, porque hay unos que se saben que ellos comparen sufrir y no es suficiente para ellos. En la oración fuerte al Espíritu Santo, compañía anónima y sociedad de responsabilidad limitada, esas sectas, ¿no? Pero no, más de un sacerdote, más de un obispo, más de un teólogo, he conversado con ellos sobre este tema y sobre este tema bíblico. Y todos, óigame bien lo que aquí les voy a decir, yo les invito a que lo hagan. Todos, absolutamente todos, reconocen que la Biblia acepta que es posible la comunicación con los espíritus. Todos. Como me decía a mí, no estoy autorizado para decir el nombre de un obispo muy importante en Venezuela, me decía, John, tú tienes que comprender que la iglesia lo que ha intentado con esto es evitar tantas supersticiones. Yo digo, pero es que eso es lo que hace el espiritismo, digo yo, educa sobre esta materia. Pero todos estamos de acuerdo en que los seres desencarnados se pueden manifestar. Porque es que aquí hay un problema, una disyuntiva. Si no se pueden comunicar los espíritus desencarnados, ese texto bíblico es falso. Es una disyuntiva. Si eso es la palabra de Dios, eso es posible.
Si no es posible, entonces aquí no estamos ante la admisión de ese texto. Bueno, hay muchísimos otros capítulos en la Biblia que están repletos de manifestaciones de esta naturaleza. Entonces, este es otro ángulo, otra lectura que ha dado origen, repito, a muchos libros. Hay libros importantes sobre la mediunidad en la Biblia, fenómenos paranormales, porque de hecho es un amplio repertorio de fenómenos los que están allí. ¿Qué hizo Allan Kardec con el libro El Evangelio según el Espiritismo? Que no es el más importante de los libros de Kardec. Pero también los libros de Kardec también son desiguales. La obra fundamental de Kardec, la obra fundacional del espiritismo, es el libro de los espíritus y el libro de los medios. Años después, Kardec consideró conveniente escribir un libro en el que, a la luz de sus descubrimientos espirituales, plantease el tema moral. Y él tomó como referencia la moral de Jesús. No tomó como referencia la moral del Antiguo Testamento. Kardec tomó como referencia la moral de Jesús, que no es necesariamente la moral de ninguna religión, ni cristiana ni de ningún tipo. La moral de Jesús. Y Kardec consideró que era conveniente escribir un libro en el cual pudiese interpretar, a la luz de los conceptos espíritas de supervivencia, evolución, reencarnación, mediunidad, las doctrinas de Jesús, utilizando también recursos metafóricos. Según Kardec, y esto es apenas una deducción, según Kardec, cuando Jesús decía hay muchas moradas en la casa del Padre, para Kardec esto es una alusión a que hay otros mundos habitados, pero es apenas una inferencia. Y así por consiguiente, ¿no? Cuando Jesús decía en el famoso diálogo que tuvo con Nicodemos, un doctor judío, Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Bueno, según las iglesias eso tiene que ver que con el bautismo la gente nace de nuevo moralmente. Para Kardec es una alusión a la reencarnación. Son interpretaciones. Pero el libro está escrito de esa manera con la intención de mostrar, ciertamente es así, que los distintos textos bíblicos pueden ser examinados desde la perspectiva que enseña la doctrina espírita. Kardec escribió un libro llamado El Evangelio según el Espiritismo. El problema es que muchas masas dentro del espiritismo, y más de uno en el CIMA, lo tomó al revés y está dándole la interpretación de el espiritismo según el Evangelio. Yo siempre les recuerdo que no, es el Evangelio según el espiritismo. Entonces, mis amigos, estas palabras tienen apenas la pretensión no de que piensen como yo, apenas tienen la pretensión de que piensen, punto. Tomen de allí lo que les parezca apropiado, anímense a pensar con libertad, eso sí, dejen el miedo. El miedo no es nunca un buen consejero. Una vez un gran pensador que se llamó Jiddu Krishnamurti, uno de los grandes pensadores espiritualistas del siglo XX, Krishnamurti contó esto, porque Krishnamurti en sus libros se da cuenta que la psicología del comportamiento humano está muchas veces basada en el miedo. Él buscaba que la gente se libere del miedo. Krishnamurti contaba que en un pueblo cualquiera había una leyenda de que el diablo en cada oportunidad llegaba en la noche al pueblo y se llevaba una cantidad de personas que morían, pues, ¿no? Y entonces en una oportunidad alguien se encuentra con el diablo y le dice, pero mira, te llevaste anoche una cantidad muy alta para lo que siempre te llevas, te llevaste como 1000 personas. Y el diablo le dice, no, nada de eso. Yo me llevé los mismos 100 de cada noche. Los otros 900 se murieron de miedo. Entonces el miedo inmoviliza a las personas e inmoviliza a los pueblos. Por eso el mensaje contra el miedo.
Cada uno tiene sus ideas, pero dejen de estar con miedos a Dios. No tiene sentido el miedo a Dios y que Dios te va a castigar. No tiene sentido. Miedo a los infiernos, miedo a los demonios, miedo a los diablos. Esos son instrumentos históricos para la dominación de las conciencias. Sean libres, siéntanse libres. Y su visión de Dios, que sea a través del amor y no del temor. Que sea a través de la buena conducta, de las buenas obras, de la solidaridad, la filantropía, el respeto, la integridad. Siéntanse con libertad para evaluar lo que sea. No le tengan miedo al libre pensamiento. Y de allí obtengan cada uno sus propias conclusiones. Y cuando cada uno nos vayamos de este mundo, nos vayamos espiritualmente, como decía don Antonio Machado, libres de equipaje. Para que en ese equipaje no haya miedos. Eso sí, frente a esos miedos, la buena conducta, el buen comportamiento, la honestidad, la honradez. Si hay que tenerle miedo a algo, es a la deshonestidad, a sucumbir a la corrupción material o moral, de sucumbir a la actuación innoble de dañar a otras personas, de sucumbir a la tentación del poder para destruir un país. A eso deberían tenerle miedo los déspotas. Pero uno debería ser libre de corazón, de mente y de pensamiento y de espíritu. Este es el mensaje que yo les resumo y que de alguna manera compartimos aquí en el pensamiento espírita. Espero que sea de utilidad para todos ustedes.